Bienvenidos al curso de metrados. Bien, continuamos con las partidas de arquitectura. Ahora nos toca los revoques y revestimientos. La norma técnica nos dice que consiste en la aplicación de morteros o pastas en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar varias capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de moldeduras, incluyendo el acabado de moldeduras de ladrillo. Bien, como primer, como, como primer subpartida de revoques y revestimientos, vamos a tener el tarrajeo rayado primario. Este tarrajeo rayado primario nos dice la norma técnica que comprenden todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir, un enlúcido, o sea de mortero, pasta o un revoque especial, por ejemplo cuarzo. También puede recibir enchape o revestimiento. La unidad de medida será los metros cuadrados. La forma de medición nos dice que se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar. Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como moldaduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes. Bien, interpretando lo que nos dice la norma técnica, es que vamos a tener la partida de revoques y revestimientos y vamos a tener la subpartida tarrajeo rayado primario, en el cual vamos a tener que tarrajear con mortero una superficie plana rayada para que reciba un acabado distinto, un acabado encima de este. Es así que yo pondré mi plantilla revoques y enlúcidos y mi partida de tarrajeo primario rayado con cemento y agregado en una proporción de 1 a 5, y el espesor de este tarrajeo será de 1.5 centímetros. Bien, ahora, viéndonos el plano y teniendo en cuenta el plan de arquitectura y la distribución de ambientes, yo voy a tomar como ejemplo para metrar esta partida el ambiente de Triage. Este ambiente voy a metrar, pero ¿cuáles son las dimensiones que necesita el acabado rayado primario? Bien, para ello venimos a este cuadro, el cuadro de acabados. En el cuadro de acabados podemos observar que los zócalos, los contrazócalos van a ser, en este caso, dirijámonos también al ambiente de Triage, van a ser de cerámico beige caramelo, una altura de 1.5. Es lo que nos dice el plano. Ahora, teniendo en cuenta esta información, la cual nos dice que la altura va a ser de 1.5, yo voy a meter con esa altura. Mas no es así. ¿Por qué? Porque viendo el detalle en la arquitectura, en los diferentes detalles o en diferentes cortes que se hace a este plano, podemos observar que en algunos casos, en tópicos iba a ser 1.50, pero en administración de archivos ya no, va a ser solamente, la altura va a ser menos, y así en otros ambientes. Por ejemplo, en este caso de ginecología se va a pasar más de 1.50, y en servicios también va a ser más. Es así que yo voy a asumir 1.50 para el caso de Triage, ya que este no está cortando por ninguno de los detalles, o sea, no está cortando para ver los detalles de ese ambiente. Es así que yo voy a asumir 1.50. Ahora, nos dice que la partida de rayado trabajado primario va a ser en metros cuadrados. ¿Y cuál va a ser? Pues todo lo que se va a enchapar va a ser todo el interior y se va a tener que descontar los vanos. Entonces yo pondré mi plantilla de metrados, ¿no? Pondré el ambiente que estoy metrando, el interior y descontaré los vanos. Bien, entonces pondré un elemento. Ahora, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser el perímetro interior de ese ambiente. Es decir, como estoy metrando el triaje, el perímetro de este
del interior será desde este punto hasta este punto, hasta la otra esquina hasta la otra esquina, y terminaríamos en acá. Sumaríamos todos los espacios, ¿no? Pero como estamos en AutoCAD, vamos a ayudarnos con el AutoCAD, nos da la longitud de 15.09. Ya, bueno, será 15.1, voy a ponerlo yo. 15.1. Ahora, altura. La altura, como dijimos, que va a desarrollar va a ser de 1.50. Si vayamos al plano de un corte, sería más o menos este. Recorría todo el perímetro interior y 1.50. Sería todo el enchapado que se va a poner, o diré todo el cerámico que se va a utilizar. Pero antes de este cerámico tenía que hacerse un rayado primario, es lo que estamos metrando. Entonces la altura será 1.50. Bien. Y este será el producto, ¿no? El producto de estos elementos. Ahora, tenemos que restar algún vano. Vayámonos al ambiente y podemos notar que tenemos dos vanos. Entonces primero me ubicaré en este vano, en el vano 1, de la ventana 1. Nos dice, como ya vimos en la leyenda, que nos da, primero será el ancho de ventana, luego será la altura de la ventana y por último tendremos el alféizar de la ventana. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos notar que el ancho va a ser de 2 metros, la altura de la ventana 1.30 y el alféizar 1.30. Entonces, con esa información yo me dirigiré a mi plantilla de metrados. Yo pondré menos un vano, el largo. El largo nos da el plano, el cual será de 2 metros. Entonces yo pondré 2 metros. Ahora, ¿cuánto de altura se va a descontar? No se va a descontar toda la altura de la ventana, que la altura sería 1.30. La altura de la ventana sería 1.30, pero no todo eso se va a descontar. ¿Por qué? El alféizar es de 1.30. Es decir, si nos ayudamos con estos planos, podemos ver que el alféizar será de 1.30, hasta ahí va a llegar la ventana. Pero nuestro enchapado era hasta 1.50. O sea que vamos a restar 0.20. Ayudándonos con esto. En el interior vamos a tener que enchapar hasta 1.50, pero cuando toquemos ventana nos dice que el alféizar va a ser de 1.30. Entonces no podremos enchapar 1.50. ¿Por qué? Porque ya va a comenzar la ventana a 1.30 del nivel de piso terminado. Eso quiere decir que esta altura se va a tener que descontar de ese vano. Esta altura. ¿Qué será la diferencia, no? 0.20. Eso sería con respecto a nuestro. Ahora, podemos ver que vamos a tener también otro vano, el de vano 2, que nos dice que el largo de la ventana va a ser 1.2, 0.60 va a ser la altura de la ventana y el alféizar va a ser de 2 metros. En este caso no va a tener que descontarse nada porque el alféizar sería de 2 metros. Si nos ayudamos en este plano podemos observar que la altura de este va a superar al de 1.50, lo que quiere decir que normal el enchapado se va a hacer hasta 1.50, que no va a afectar la ventana y no se va a tener que descontar nada. Entonces solamente sería menos el área de vano 1. Bien, ahora lo que nos toca será tarrajeo en interiores.
Nos dice que comprenden aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplican para obtener una superficie plana y acabada. Su unidad de medida será los metros cuadrados. Bien. En mi caso, yo voy a metrar o voy a tomar como ejemplo a lo largo del eje A y el tramo 4 y 5. Bien. Entonces yo pondré mi plantilla de metrados, ¿no? Tarrajeo en muros interiores. Nótese que dice tarrajero en muros nomás, en muros interiores. Nos dice con cemento agregado de proporciones de 1 a 5 y el espesor de este tarrajeo será 1.5 centímetros. El tarrajeo será en muro cabeza y la ubicación será en el eje A en los ejes 4 y 5. Ahora bien, si nos vamos a nuestro plano, podemos notar que lo que se va a metrar sería esto, lo que estoy señalando. Desde este punto hasta este punto. Dije en el eje A 4 y 5. Desde ese punto hasta ese punto. Entonces yo ya pondré ya, ¿no? La longitud 3.85. Un elemento 3.85. Ahora, el alto. El alto de este, si nos vamos al plano de tópicos con el cual estamos trabajando, podemos observar que el 1.50 que hemos tarrajeado para que tarrajeo primario, para que éste reciba los cerámicos, ya estaría tarrajeado y luego se enchaparía estos cerámicos. Solo nos quedaría tarrajear, como nos dice este detalle, el siguiente tramo que estoy señalando. Entonces nuestra altura sería de 1.1. Ahora bien, ¿tiene que descontarse en ese tramo hay un vano o no? Vamos a ver. Como podemos observar, en este tramo encontramos el vano de la ventana 1, cuya longitud va a ser de 2 metros, cuyo largo va a ser de 2 metros. Entonces yo pondré ya, ¿no? Largo, un elemento de 2 metros. Ahora, ¿cuánto de altura se va a descontar? La altura que se va a descontar, si nos vamos al plano, la altura que se va a descontar sería exactamente la misma altura de 1.1. Ya no sería toda la ventana porque en el anterior hemos descontado este 0.20 en el tarrajeo primario, 0.20. Entonces la altura ahora sería 1.1 también, ¿no? Y es así como se obtiene el tarrajeo en muros interiores. Nos faltaría el muro en tarrajeos exteriores, para lo cual yo voy a tomar en este caso el muro en cabeza. Nótese que dice también tarrajeo en muros exteriores con las mismas descripciones, muro en cabeza, y voy a tomar a lo largo del eje A entre los ejes 1 y 2, o sea, entre el eje A, entre 1 y 2, yo voy a tarrajear en exteriores, muros exteriores. Entonces primero pondremos esto en nuestra plantilla y pondré un elemento. Ahora, ¿cuánto se va a tarrajear exteriormente? Exteriormente se va a tarrajear esta longitud de 3.85. Ahora, la altura. La altura que se va a tarrajear, si nos vamos al detalle en elevación, podemos notar que la altura será de 2.60. Ahora, en este tramo
de 1 a 2, podemos notar que vamos a encontrar un vano, el cual vamos a tener que disminuir. Este vano, cuya longitud o largo es de 2 metros, ya voy a ponerlo, tendremos menos un vano cuya longitud es de 2 metros y la altura. La altura será de 1.30, justamente la altura de la ventana. 1.30, entonces yo pondré 1.30, ¿no? Es así como se realiza el cálculo de muros exteriores. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.